Saludos cordiales, amigas y amigos televidentes, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo espacio informativo aquí a través de Sucua Canal 4. Y bueno, como les habíamos anunciado a través de nuestras publicaciones durante el día, nos acompaña aquí Wilbur Cueva. Él es un guía turístico, un guía nacional de turismo, es de acá, de nuestra tierra, con quien hemos conversado ya en otras ocasiones sobre algunos temas sobre turismo, pero ahora nos trae un tema mucho más interesante y actual. Wilbur, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y bienvenido a nuestro canal. Gracias por la invitación. Saludos a ti, Marco, por este periodismo realmente independiente. Gracias también a Carlitos, que está en los equipos técnicos. Y gracias por la invitación, porque hoy vamos a ver si charlamos algo nuevo y que está aconteciendo. Bueno, nuevo para nosotros. Hemos visto por donde tú has caminado, has publicado. Un poco coméntanos cuál es la actividad que has desarrollado en el ámbito. Claro, quizá el centro de lo que tú haces es el turismo, ¿no? O sea, siempre con esa visión. Pero en ese andar se han determinado algunas otras áreas en el campo de la investigación, ¿no? Coméntanos un poquito cuál es tu labor en ese campo. Bien, mi trabajo siempre ha sido una pasión que lo he tenido desde muchos años atrás. Me he incursionado en el turismo por el mismo hecho de que me baso de un refrán que siempre digo: soy de la tierra de la ortiga. Entonces, la misma palabra significa naturaleza, ecología, río, selva, en donde todas nuestras juventudes hemos participado de esos lugares. Y eso me ha llevado, Marco, a que yo me forme como guía de turistas y a la vez me incursione a otras ramas que también van a la mano de la carrera de turismo, como puede ser publicidad, promoción, conocer la cultura, conocer lugares exóticos, emprendimientos turísticos, inclusivemente flora y fauna del lugar. Eso no es sencillo, te lleva tiempo, te lleva recursos. ¿Tienes financiamiento de algún sector o es lo que tú simplemente lo haces como tú señalas por que te gusta eso? Bueno, realmente no es sencillo ser guía, ¿no? Porque recordemos, amigos, que un guía profesional que tiene su preparación, sus estudios, su licencia otorgada por el Ministerio de Turismo a nivel nacional, es una responsabilidad muy grande. Me refiero a que yo estoy llevando vidas humanas. Puede ser a cualquier lugar, puede ser a un deporte extremo. Recordemos que siempre se trata de cuidar la vida humana, a más del conocimiento que uno tenga para impartir en el momento que se esté realizando guianzas turísticas en el lugar. Entonces, esto nos trae mucho riesgo si es que no estamos preparados como guía, Marco, porque un guía no es únicamente el que conoce la ruta y el camino, y aquí súbete, aquí está la piedra, aquí está el lugar, él es el shuar. No, realmente es el que va enseñando durante un transcurso, desde el punto de partida, digamos desde el hotel, hasta llegar a un destino turístico, es ir explicando paulatinamente lo que se va observando en el transcurso del viaje. Esa actividad puede significar, puede conllevar a un objetivo, o más bien, a desembocar en una acción económica para el sector. Eso significaría que los sectores, cualquier tipo de entidad pública, privada, debería apoyar esa acción, Wilbur, porque siempre se ha hablado del turismo. El turismo es una de las industrias no contaminantes que mueve muchísimo capital. Así es, la industria sin chimeneas se llama turismo, ¿no? En donde no hay destrucción de ecologías. Bien, sí, muchas veces las autoridades dan un pasito, pero muere todo después, ¿no? Entonces, en este caso, como yo me formé de guía local aquí en la ciudad de Sucua. Tuvimos una formación de 3 meses, éramos casi como 30 aspirantes, de los cuales solo yo estoy trabajando y el resto no. ¿Por qué? Porque no hubo un seguimiento después del proyecto, del contrato que se realizó para la preparación de los guías. Los demás, se desmoralizaron. Lógicamente, los GAT, la prefectura, tienen que estar al apoyo, trabajando de la mano, olvidándose
ciertas diferencias o indiferencias que existan tanto de persona a persona o de instituciones, ¿no? Porque el turismo es apolítico. Quiero decir que no hay política ahí. Lógicamente es una política de turismo, pero de turismo. No podríamos hablar de partidos políticos alguno en una guianza turística. Entonces, trabajar en el turismo es un camino de dinamizar la economía, Marco, a todos los pueblos. Y eso he tenido, siempre repito esta palabra, para mí siempre es grato. Es gratificante estar con un grupo, con uno, con dos, con tres personas, en una comunidad, en un atractivo turístico, en un emprendimiento turístico. Puede ser hotel, restaurante o un lugar, una comunidad shuar, una comunidad cualquiera que esté aquí en Morona, Santiago. Entonces dinamizamos la economía. Lógicamente, hoy en día se ha dado el nombramiento de decir que los guías nacionales somos embajadores. En realidad el embajador es el que conoce su país, él conoce el lugar y sabe explicar las razones de lo que existe y de lo que no existe en ese lugar, ¿no? Puede ser factores bióticos, abióticos, puede ser intangible o tangible el lugar, las cosas que puede existir en ese lugar. Entonces el guía es un embajador para explicar lo necesario, un conocimiento básico al turista en ese momento. Se dice que el turismo en nuestra provincia, en nuestro cantón, no se encuentra desarrollado. ¿Tiene esta afirmación su razón y por qué o no? Bueno, en realidad no se encuentra desarrollado y nunca se encontró desarrollado en el cantón Tsukuá específicamente y en toda la provincia. No me puedo equivocar porque yo trabajo en toda la provincia, ¿no? Hace 7 años yo empecé a trabajar como guía. Me fui dando cuenta que realmente hay un vacío muy grande en cada departamento de turismo o de cultura. Significa que ese vacío tan grande es personal que no es idóneo para trabajar. O será tal vez, pero tiene que ser el alcalde, como jefe máximo, trabajar con el técnico de turismo, hacerle trabajar. Porque le estamos pagando, Marco, un sueldo muy bueno, y que no devengue, va a doler al pueblo, va a dolerme a mí, a ti, a todos, porque todos colaboramos con impuestos para que sea ese sueldo. Entonces, tendría que trabajar mucho más. Yo me encontré desde un principio una falencia muy grande en los GAD parroquiales, en los GAD cantonales. Esta falencia es la falta de turismo, la falta del personal que se empodere con pasión de su ciudad. Hacer proyectos, motivar, los talleres que no sean los mismos repetitivos y monótonos, que cansa al chuar, que cansa a cualquier persona, que únicamente nos vamos a servir la colita y el sándwich. Entonces ese es un daño total que no sirve de turismo. El turismo es muy grande, es un génesis, es una transmisión de un vocablo, quién sabe, científico, mediante un guía y la profesión y la preparación de talleres técnicos a las personas. Realmente el turismo dinamiza la economía en cada pueblo, dinamiza en los hoteles, dinamiza al taxi, dinamiza al bus, dinamiza a la mínima tienda del lugar, porque cuando yo viajo con varios turistas, no voy al grande restaurante, al grande el otro, sino voy a un pequeñito para que haya un gasto y así colaboro. Y no hago rutina en un solo lugar, sino que me gusta es dinamizar, o sea, dividir, redistribuir en donde comprar y en donde no. O sea, no quiero decir que trato de odiar, de dividir, de odiar a los lugares. Me gusta que en este lugar hoy colaboró el turista, mañana en el otro lugar, pasado mañana en otro restaurante. Entonces dinamizamos la economía a todos. Ahora, Wilbur, tú te iniciaste como guía turístico local, como bien nos señalabas. Yo quiero saber y un poco que tú nos expliques si es que el hecho de que ahora, por ejemplo, tú has hecho algunos hallazgos, has conocido algunos vestigios acá en nuestra zona, nos referimos a algunos elaborados de las culturas anteriores.
¿esto ha sido porque está directamente vinculado a la actividad turística o porque tú pudiste vincular estas dos actividades? Sí, Marco, en el transcurso de mi trabajo me apasioné también por parte de la arqueología. Recuerden, amigos, que los guías somos todólogos, sabemos casi de todo, un poquito, que nos sirve para explicar al turista, para suplir alguna curiosidad del visitante, ¿no? En el transcurso del tiempo de mi trabajo he estado yo ligado también a la arqueología, a la ecología también, a los ríos, a los paisajes, a todos los lugares. Y en este caso, por ejemplo, hablamos de vestigios que tú me mencionas. He venido yo encontrando, he venido investigando, a veces descubriendo, porque la gente realmente no conoce. Solo muchas veces ha sabido de nombre, pero no sabe por dónde queda. Y ese trabajo me ha llamado a mí una curiosidad muy grande, porque en el turismo va de la mano, Marco, esto de arqueología, de ecología y todas esas ramas que se refieren a la naturaleza, a la cultura, a la ciencia, porque el turismo es una ciencia, ¿no? Entonces he venido descubriendo, digo así, lugares que han estado remontados, que han estado olvidados por los GAT, por los departamentos de turismo, tal vez que conocían una sola. Por ejemplo, Marco, aquí se conocía uno de los vestigios de petroglifos, que era la piedra del mono, que eso se descubrió y se conoció cuando yo tenía tal vez unos 12 años de edad. Entonces solo se sabía de eso y la figura está en el municipio de eso y nada más. Y hoy en día ya vemos que está desapareciendo, y hace días me fui a ver que desapareció esas figuras muy importantes en ese lugar. Yo le llamo la piedra del mono. ¿Por qué? Porque ha habido falencias, malas guianzas, malos guías, personas que no saben respetar esos lugares. Esos lugares son patrimoniales que no deben ser pisoteados, tocados, raspados, esas figuras, por ninguna persona. He visto varios videos en donde hay grupos, o no sé quiénes, llevan a la piedra. Se suben en la piedra, raspan, buscan, desgastando esas cisuras que fueron elaboradas, como hoy sabemos, de la ciudad perdida, 2500 años, podría ser hasta mucho más, como me dijo un científico, me dijo que podría ser hasta 5000 años. ¿Por qué? Porque las ranuras de ese trabajo que hicieron esa civilización, se desconoce qué herramienta utilizó, porque no es fácil labrar en ese tiempo, que no había taladro, no había formones, no había combos ni martillos. Haber labrado tan minuciosamente y dejar una figura, y que hasta el día de hoy no sabemos qué significa, hoy en día está borrado. La piedra del mono, lamento decirlo, no hay quien cuide, ni el municipio ni nadie. No sé quién auspicie eso de llevar a la piedra del mono, pisotear entre 5, 6, 8, 10 personas, pisotear un patrimonio, y hoy en día usted ya no va a encontrar. Están borradas las imágenes. Eso lamento decirlo, pero sí vale comentar para que el pueblo sepa que realmente hay que cuidar. Cuidemos. Si usted es guía, si usted es una persona que no sea guía, tengamos el concepto de que cuando usted se acerca a cualquier petroglifo, recuerde que petroglifo viene de la palabra de piedra y figuras sobre una piedra, ¿no? O un arte rupestre que se denomina así. Entonces cuidemos, cuando usted visite, no lo destruya. Marco, pasando a la pregunta que me dices, si he encontrado lugares, sí. Hay muchos lugares que he venido caminando hace muchos años atrás. Por ejemplo, Limón ya fue descubierto, ¿no? Existió siempre los petroglifos del Catacho, ¿no? Un campo ceremonial, quién sabe, de la misma civilización que está aquí ubicada, que eso hablaremos después. Y seguimos bajando, hay ruinas en Méndez, en el Alto, por el Pescado y otros lugares más. Hay ruinas, hay posiblemente ciudades pequeñas que están ahí ocultas entre los bosques y las montañas grandes. Y si seguimos bajando, encontramos petroglifos en Bella Unión. Seguimos bajando ahí en Patuca, que fui yo el segundo en descubrir, pero lógicamente fueron amigos que los descubrieron primero. Y hoy en día está siendo visitado por muchos. Y seguimos caminando, en Logroño hay varios. En Tesoro también hay petroglifos.
Y seguimos caminando, he venido promocionando y publicando esos lugares para que la gente sepa, para darle importancia a algún arqueólogo del municipio, de la prefectura, que ponga un interés científico en estudiar, en investigar esos lugares y esos petroglifos. Vamos a ver, hay acá también cerca de Cusuymi hay petroglifos. Si vamos por Ceipa también, Cusuymi, si vamos a Cumpas. ¿Perdón? En la parte de Huambi. En la parte de Huambi, yendo a Cusuymi, también hay petroglifos, hay vestigios. Y si vemos esa montañita de Huambi, creo que se llama el sector de Bellavista para arriba, lo que comprende justamente Hue para atrás, en el borde de esa montaña podemos encontrar los matates, que son piedras grandes que conocemos como piedras de moler, pequeñas, pero hay muy grandes. Y no una ni dos, varias y muchas, enterradas entre los potreros y entre las huertas. Poco he sabido decirles a sus propietarios que no lleven y que no dejen llevar, que cuidemos, porque eso también significa que ahí estuvo asentado culturas, que desconocemos quién fue, pero que estuvieron viviendo ahí. Y si seguimos bajando en Sucúa, los petroglifos del abuelo, que ya fueron descubiertos, pero que no había motivación por ningún técnico del turismo en seguir promocionando, en seguir atrayendo. Es un imán, ¿no? Con conocimiento, en seguir promocionando a que venga la gente. Y hoy en día vemos más. No puedo alabarme, pero yo creo que sí, mi trabajo sí es merecido, ¿no? He venido haciendo estos descubrimientos y estas promociones durante ya más de 7 años con mi trabajo de guía de turismo, porque el guía de turismo también es un promotor, una persona que publica los lugares, una persona que va a investigar también, una persona que cuida y protege esos patrimonios, que podemos denunciar al MITUR, que podemos denunciar a autoridades más altas para que vengan a castigar a quien esté haciendo daño, rompiendo, vendiendo vestigios prehistóricos, prehispánicos en el lugar. Y si es que seguimos, Marco, descubierto por ejemplo en Arapicos, ollas, ¿no? Que no sabemos exactamente de qué civilización perteneció. Y si seguimos, hay en Río Blanco vestigios de cerámica y de petroglifos, piedras muy grandes. Y si seguimos avanzando, Macas lo tiene, seguimos avanzando, también lo tiene otros lugares, como hasta Palora, hasta cerca de Pastaza, existen piedras con petroglifos. Significa que hay que hablar mucho de una civilización, Marco. ¿Qué es lo que te hizo también interesarte justamente en esto, en los vestigios arqueológicos de esta zona? ¿Qué es lo que te llamó la atención y dijiste, bueno, esto también me gustaría observar? Bueno, me llamó la atención la ciencia, porque yo también me autopreparo, leo, investigo documentales, algunos coinciden, otros no. Entonces esas cosas me llamó la atención a llevarme a estas cosas, porque también me inculcó la cultura shuar, me inculcó los lugares propios del lugar. La misma situación geográfica de nuestro cantón da para que una cultura estuvo asentada aquí. Sucúa estuvo asentado también por culturas, porque se puede encontrar en Huambinimi, se puede encontrar a este lado de Lupano, en el Valle de Lupano, y para acá arriba también del Cuyataza, en el Cuyataza Alto. Yo le denominé ahí un lugar cerca de la finca de los Marinchos y de otros amigos de los Ramones, de la familia Ramones también. Yo le denominé Observatorio Ecológico Cuyataza, porque es muy alto y podemos ver todo, a más de que se puede encontrar también vestigios, ollas, hachas, otras cosas más, piedras sofisticadas que en aquel tiempo lo hicieron. Entonces a mí me llevó a investigar, a analizar y ver el lugar. Yo he estado trabajando, Marco, en territorio, en el lugar de los hechos. Me he vuelto hasta inclusivamente casi como loco, porque todos tenemos de loco, ¿no? De poetas inclusivamente, uno más que otro, sí. Entonces, es una locura científica que me llevó a investigar y me importaba saber de dónde venimos todos, ¿no? ¿Qué culturas estuvieron aquí asentadas? El shuar, ¿quiénes más estuvieron asentados? Qué lindo ver e investigar y conocer. Entonces, todo eso me llevó para yo introducirme a la arqueología. Ahora, Wilber, un poquito ya entrándonos en el tema central que queremos tratar contigo en esta entrevista. En todas esas observaciones que tú has ido encontrando, has ido analizando,
esos vestigios se pueden atribuir a culturas recientes o a culturas que normalmente se les conoce en la zona, o es algo diferente a lo que se ha venido haciendo. Sí, Marco, bien tu pregunta. Realmente estos vestigios que he podido compararlos con los que muchos los han encontrado en el momento que he estado, otros ya los han encontrado, he podido ver que realmente se trata de una cultura que ya fue descubierto por un padre, el padre Pedro Porras, ¿no? Entonces yo veía las fotografías que él tenía de esas ollas y cerámicas y otras cosas más, inclusive hasta hachas. Yo podía decir que lo que se encuentra en Sucúa es de esa misma civilización. No es que fue una sola civilización que estuvo aquí. Hubieron tres principales, varios pueblos o civilizaciones que estuvieron asentadas en un principio, hablemos antes y un poco después de la nueva era, ¿no? Ahora, todo eso va un poco, digamos, desenlazándose con lo que últimamente se viene hablando, la ciudad perdida, ¿no es cierto? Lo que se conoce, las publicaciones que se han hecho sobre el tema de la ciudad perdida, ¿cuál es lo fundamental? ¿Qué es lo que les hace decir a los científicos, a las personas que se dedican a esa investigación, de que ahí fue una cultura de aproximadamente hace 2500 años? ¿No? ¿Qué es lo que a ellos les llega a esa conclusión? Sí, bien, hoy está ya el boom de esta investigación, de esta publicación, de esta promoción turística por científicos, ¿no? El boom es la ciudad perdida prehispánica, ¿no? Que habla de 2500 años. Descubiertos, supuestamente sometida al carbono 14, muchos elementos, muchos productos y vestigios que lo analizaron los científicos. Lógicamente, si empezamos a hablar de la ciudad perdida, es un boom turístico que hoy en día está cogiendo el auge a nivel mundial, porque ya he tenido llamadas de unas operadoras de Inglaterra, de Holanda, que quisieran conocerla, la ciudad. Pero antes de pasar a ese tema, pues realmente esta ciudad perdida ya existió. Alguna vez vi una publicación cuando recién salió, y yo le dije, están descubriendo lo descubierto. Me basaba a ciertos conocimientos que yo tenía también, de que ya estuvo investigado hace más o menos 40 años por un arqueólogo, un científico que es el padre Porras, un ambateño. Pero antes del padre Porras ya había otras investigaciones, pero no fueron profundas, Marco, en nuestra Amazonía, en nuestro oriente. No fueron tan profundas, dejaron un principio y abandonaron, no sé por qué. Estamos hablando de los años 40, 49, 50, y estuvieron investigando. A raíz de ahí coge el padre Porras en los años 60 la investigación. Entonces, de ahí viene a los años 90 con un proyecto, Marco, de un proyecto denominado para la investigación científica de arqueología, denominado Upano Sangay Río Blanco. Quiere decir que padre Porras estuvo analizando ya, con sus sobrevuelos que tenía a las comunidades, veía los montículos, le interesó investigar justamente al norte de Macas. Entonces, ese proyecto abarcaba hasta Río Blanco, porque hasta Río Blanco él pudo caminar y venir a ver y conocer que había cerámica y que había petroglifos. Por eso se hizo el estudio hasta ese lugar en aquel entonces. Lógicamente después vienen las investigaciones más profundas y coge la batuta, digamos así, un grupo de científicos, ¿no? También había ecuatorianos que estaban sumergidos en esta investigación de la arqueología, pero yo diría al mando, ¿quién estuvo de esto en los años 90, 92, 94, 98? Ya estuvo el científico, se me va el nombre en este momento, es el nombre de Steven Rostein, ¿no? Es un francés. Un grupo de ellos se sumergen a estudiar, por eso que ellos tienen 20 años de estudio, no fue de un año ni de 20 días, para dar este resultado del descubrimiento de la ciudad prehispánica de 2000 años. Entonces, ellos cogen y empiezan a investigar con más profundidad, hasta que en el año ya 2000
piden ayuda porque ahí interviene el INPC, el Instituto Nacional de Patrimonio y Cultura, también hay el CENESID, creo que es así, que apoya con recursos económicos para la investigación más profunda. Y ahí introducen una nueva técnica, Marco, que se llama la tecnología de LIDAR, ¿no? LIDAR son estudios mediante, como decirle, satelitales, pero sumergidos en un avión de una altura mínimo, ir tomando fotografías y viendo los montículos, ¿no? Un escáner mundial que ellos realizaron únicamente en 300 metros cuadrados. 300 kilómetros cuadrados, perdón. Y con esa técnica, simplemente, ¿qué hicieron? Confirmar lo que ya el padre Porras, el otro equipo de científicos habían analizado. Bien dicho, Marco, justamente ellos confirmaban. Pero lógicamente hicieron más profundo, un poco más de investigación, para decir que realmente tal cultura estuvo ahí. El padre Porras hizo las investigaciones de los montículos en Huapula, a donde Rostein fue a investigar con los científicos. Se pasaron varios años, porque es una finca, ¿no? Es privada, es el lugar, no es público, donde hay potreros, hay bosque y otras cosas más. Entonces, el padre Porras, este arqueólogo, dejó ya investigado una investigación que era dable, digamos que coincidía con sus estudios, con la cerámica alrededor de todo, desde Sevilla, Don Bosco, Sinaí, San Isidro, para Huapula, las Tres Marías, hasta cerca de las comunidades Schwarz, ¿no? Entonces retomaron la posta estos científicos, Rostein, y con este estudio de LIDAR coincidieron que realmente era una cultura a la que denominó el padre Porras la cultura Upano. Desde ahí se viene ya diciendo que realmente fue un asentamiento muy grande de una población, Marco, que calcula, hay uno de los científicos que dice aproximadamente es de 10.000 a 100.000 habitantes. No puede decir, y yo también no podría decir, que realmente vivieron 100.000 habitantes, porque no había un censo. Puede ser menos o puede ser más. Puede ser más, exactamente, Marco, como te explicaba un principio. ¿Por qué razón calculaban que podía haber 10.000 a 100.000 habitantes? Por el estudio escaneado del LIDAR, que vieron los montículos distribuidos en una forma muy aritmética, muy organizativa, de una forma muy administrativa. Estuvieron los montículos distanciados a varios lugares, porque no estamos hablando que es a 100 metros nomás, sino que es, quién sabe, de una población a otra. Claro, pero los de Huapula sí están en un lugar concentrados, ¿no? Podemos visibilizar. Se habla, perdón, Wilbur, se habla de un sistema de comunicación a través de vías entre todos esos pueblos, lo que tú señalas, ¿no? Hay una, digamos, hablando medio coloquialmente en nuestros tiempos, hay un sector administrativo, pero también habían sectores en donde se asentaban los diferentes pueblos. Al parecer, esta era una organización, si queremos, hasta intercultural, ¿no? Porque no era un solo pueblo de lo que se conoce. Hay los Huapula también, que es un pueblo que exactamente es una cultura que se asentó, fue calificada por el padre Porras justamente por sus investigaciones como Huapula. O sea, no es el nombre únicamente de la comunidad, sino que también son sí, yendo a tu pregunta, que dices que únicamente fueron ellos, no. Se dice, según las investigaciones, que la cultura Upano estuvo asentada justamente. El estudio fue realizado en el Alto Upano, en el Valle del Alto Upano. Así dicen los estudios, ¿no? Las investigaciones. El Alto Upano, para que un poquito la gente conozca, se trata justamente desde donde nace el río Upano, una parte, no justamente en los cerros de los Andes, sino mucho más abajo, donde que ya se une con el río Volcano. Desde ahí es la investigación plena, ¿no? Porque existen montículos, vestigios y todos esos. Entonces, la cultura Upano, según las investigaciones y estos científicos, se dice que no fueron los únicos, sino también hubo la cultura Sangay, denominada por la diferente forma de trabajar en la cerámica. Porque, por ejemplo, el Upano tenía coarrugados en el borde de las ollas y la otra cultura no lo tenía, tal vez tenía solo líneas. Quién sabe, podemos decir que Luna fue más inteligente,
más audaz en realizar cerámicas con adornos así, más bonitas. La otra cultura no lo cogió, únicamente lo hacía con menos técnica. Bueno, depende de interpretaciones también de ellos, ¿no? Lógicamente, lo que podían ver, lo que podían vivir de la cosmovisión. Recordemos que nuestras culturas, inclusivemente nuestra cultura shuar, ellos vivían de la cosmovisión. Tienen su cosmovisión. De la naturaleza, de lo que vivían, de lo que utilizaban, de lo que se alimentaban, de lo que comían, de lo que veían, de lo que existía en ese lugar, de la naturaleza, de los árboles, de los frutos, de todo eso es la cosmovisión, del mismo clima, ¿no? La misma temperatura, de todas esas cosas hace cosmovisión. Por eso que el shuar vivió de esa cosmovisión. Ellos tenían sus dioses, ellos tenían sus creencias, sus modos viviendo, sus formas de sobrevivir, sin farmacias, sin doctores, sin médicos. Únicamente lo que tenían era un chamán, un profesional, no estudiado como hoy en día existe como... En Harvard. Exactamente, o los magísteres que se llaman hoy en día, ¿no? Hoy en día sacan porque el sueldo es 1.200, con el magíster es $300 más. No, hay que sacar el magíster. Entonces, la palabra magíster significa, para mí, ¿no? Es el que es más inteligente entre tú y yo. Es el más capaz, que puede inventarse, el que ingenua, ¿no? Pues el que es lo que debería ser. Debería ser, pero hoy en día es el ingenuo en cobrar el sueldo más, pues, ¿no? Y salir en los discursos floridos, como dice nuestro amigo Vivar Gómez, ¿no? Los discursos floridos. Y yo soy magíster ante el pueblo, pero del dicho al hecho, no hay, pues. Claro. Alguien me decía, hubo un profesional, no le quiero mencionar, decía, hoy en día Wilbur son profesionales ignorantes. No sé a qué se refería, pero sin embargo, no quiero insultarles ni desmerecerles. Es lindo ser profesional. Los felicito a quienes tengan 2, 3 magíster o PhDs, no sé cómo se llamen. Los felicito, qué lindo es prepararse y autoprepararse. Pero demostremos la profesión con ese titulito, porque a veces personas sin título son más que un máster, ¿no? Sí, es lindo ver esas personas. Sí, entonces yo me refería a esto únicamente haciendo paréntesis para decirte que aquel tiempo las culturas eran más inteligentes según los estudios de Rostein y de varios científicos como Evans, Meyer, que vinieron en los años 56. Sí, y justamente en eso, Wilbur, últimamente, bueno, en internet se encuentran una serie de interpretaciones, no todas se las puede tomar como verdaderas. Recordemos, y siempre lo hemos dicho acá, en la internet hay cosas buenas, cosas malas, hay verdades, hay mentiras en cantidad, pero sí se ha visto reiteradamente que las culturas ancestrales o las que existieron acá anteriormente tenían un desarrollo tecnológico cuyas, por ejemplo, construcciones civiles duran hasta ahora. El hecho mismo de que se puedan determinar estos vestigios de la ciudad perdida de hace 2500 años, eso significa de que sus construcciones, digamos, fueron eternas. Fueron muy técnicas. Y las de ahora, un terremoto ya se acaba. Ya se cae. Y están construidas para unos 40 años. Exacto. Y se puede determinar que ellos efectivamente sí tuvieron un mayor desarrollo en este sentido. Sí, Marco, en este caso, por ejemplo, no lo afirmo yo porque no me he ido a investigar como científico, pero los resúmenes de los verdaderos científicos, quienes nos traen los datos, la datificación, nos traen la ciencia, el estudio de años, nos comentan y nos escriben que realmente tenían técnicas únicas, que no se derrumbaban, que no se caían los edificios, que la construcción era sólida y que la construcción estaba radicada o hecha, orientada a algo, por ejemplo al sol, a la luna, orientada al norte o al sur, a la cosmovisión. Lo que un científico me dijo hace varios días atrás, Wilbur, muchas civilizaciones trabajaron con la arqueoastronomía, la palabra exacta. Y muy desarrollado además. Muy desarrollados. O sea, eran inteligentes. Yo no sé si eran magísteres o PhDs. No había universidades. Claro. Pero los caminos como el Chaquiñán o el Intiñán están ahí, que no Hasta se han ahora. caído hasta el día de hoy. Claro. Y hoy las vías que apenas construimos con pavimento y asfaltos, pasa apenas 5 años, están destruidas, ¿no? Fuera de la política, pero no hablemos de la política, sino que una comparación, una comparación. Entonces, la técnica que fueron utilizados ellos
fue muy científica, fueron muy cerebros. Las civilizaciones para sobrevivir en medio monte, sin lavadoras, sin luz eléctrica, sin, lógicamente es eléctrica la luz, ¿no? Sin otros recursos que hoy en día es tan fácil la sociedad vivir, y para ser mucho más científicos no lo hacemos. Y en ese tiempo, hablamos de esta ciudad perdida, 2500 años ya lo hicieron. Las construcciones, las casas están ahí, los montículos aún se mantienen. Mientras no haya los huaqueros, nosotros los malos individuos que vamos a raspar para sacar oro, que no va a encontrar oro, tal vez una muisa que se le va a romper al sacar y no le va a servir nada. Y si es que usted se saca esa muisa, va a llevar al patio de su casa y lo va a botar, va a ser nido de su gallinita. No lo haga más. Si lo encuentra, regale al Museo Goncha de Gonzalo Rubio. Él lo va a cuidar. Él lo va a hacer lo que hoy en día tenemos la importancia vital con el museo, que es el Museo de Goncha en toda la provincia. El único. Es uno de los más importantes. Marco, cuando hay recursos, hay mucho dinero que viene para el turismo a cada cantón y no lo inversionan, no lo direccionan a un museo público, a un museo o a colaborar con el Museo de Goncha. Hacerle que se organice más con fichas mnemotécnicas, con algo más didáctico, más elaborado el museo, como la palabra significa museo. Aunque lo tiene bien organizadito, ¿no? Lo tiene, sí, pero necesita más el apoyo, porque él me ha dicho, no me alcanzo, Wilbur. Hay mucho que yo no puedo investigar una piecita porque no puedo. Entonces ahí necesito un arqueólogo. Claro. Y recordemos que en uno de los videos que compartió el científico arqueólogo Hernán Ríos, que le pude acompañar hace días atrás, él me dijo, una piecita de una cerámica que usted encuentra en su huerta, para nosotros es oro, es tesoro. Porque ahí pueden invertir la investigación científica de carbono 14 y de ver las figuras, inclusivamente hasta la pintura, que 2500 años hasta ahorita permanece la pintura color rojizo. Muchos habrán visto. Claro. Hay un amigo, Telmo Córdoba, tiene acá arriba unos vestigios encontrados y él me ha indicado el color. Debe ser de 2500 años o más. Y esa técnica de haber hecho algo que persiste, ¿no?, en el tiempo. Lógico. Que es envidiable, Marco, que la tecnología que tenían ellos era muy desarrollada. Inclusivamente para labrar la hacha, para hacer varios tipos de hachas, doméstico o para la cacería y para la guerra. Eran buenos, eran personas científicas, cráneos de aquel entonces. Y amarrar un palo para defenderse o para matar al jaguar o matar al oso, para matar a algún animal que ellos querían alimentarse, o para la guerra mismo. Eran muy inteligentes para poder realizar una hacha, afilar. Recuerda, Marco, que en los petroglifos y las piedras mismo utilizaron varios sistemas, varias técnicas de elaboración para poder rayar. No había pues cincel, no había combo. Podía haber la frotación de arena con agua, podría haber la frotación de piedra contra piedra, porque hay piedras más duras, ¿no? Valga la pena, aquí se ha encontrado la piedra andesita, justamente que se encuentra en la cordillera de los Andes. Entonces, es algo muy, muy emocionante. ¿Esa es la que puede ser tallada? Es la que puede ser tallada, y la piedra dura. Piedra dura que se puede elaborar, que tú puedes utilizar para atacar a alguien y que no se quiebra fácilmente, únicamente se puede quebrar con otra de la misma. Ahora, un poco la conexión, Wilbur, de esta ciudad perdida. ¿Está ubicada únicamente en los lugares donde ahora se nos muestra este escaneado, o dentro de lo que tú has caminado se puede decir que sí existe conexión hacia el sur, lo que estuvimos hablando antes de la entrevista, el tema de los petroglifos en Limón, no los otros más acá que un poco nos has ido describiendo? ¿Podemos hablar de una conexión hacia el sur también? Bien, buena pregunta, Marco. Justamente el estudio de Rostein y de Padre Porras fue limitado. Fueron 300 kilómetros en ese lugar, kilómetros cuadrados. Significa que no pudo venir a Sucúa, no abarcó más allá, pero según mis observaciones técnicas que vengo haciendo durante todos estos años, veo que el mismo tipo de cerámica que se encuentra por allá también existe en Sucúa. Existe en Tesoro, existe en Limón. Lógicamente hay variantes,
pero existen las mismas. Entonces, Marco, yo deduzco con un amigo que es Juan Pacheco, es el doctor clínico, ¿no? Que pudimos conversar el otro día. Con él hace años hacíamos caminatas, aventuras para descubrir, admirarnos y llevar esa emoción al pueblo mediante fotografías de lo que nosotros presenciamos en territorio en la observación. Lo hacemos técnicamente, no científicamente, porque no tenemos los medios, no tenemos la preparación científica para arqueología. Pero sin embargo, podemos decir que yo con él ya decía, Wilbur, me decía él, yo decía, Juan, podía ser de 500 años antes y 500 años después de Cristo. Porque esto no puede ser de recién. Porque se encuentra durante toda nuestra Amazonía, específicamente en Morona, Santiago. Entonces, esta civilización, para mí, era muy grande. Pero, que es un Machu Picchu pequeño, podría ser que está ubicado al norte de Macas, por justamente la población que hoy se llama Huapú. Pero la cultura que descubrió el padre Porras le denominó también Huapula. Es justamente ahí donde se encuentran el conjunto, ¿no? Porque según los estudios dice que se encuentran más de 7.000 herramientas de investigación, 7.000 y más montículos, ubicaciones, las vías, los carreteros que posiblemente eran conexiones de este lugar, como por decirte de aquí a Huambi, que era un carretero, o que también podrían haber sido utilizados para drenar, porque antiguamente había mucha agua, más que hoy en día. Lupano era demasiado, pero hablamos 2.500 años atrás, pues esas vías podrían haber sido de comunicación, de pueblo a pueblo, como el Intiñán hoy en día, hace unos 500 años están descubiertos. En aquel entonces podrían haber sido, como dice, vías de comunicación, porque son líneas rectas. O sea que no tenían ni topógrafos, pero yo no sé cuál fue la técnica que utilizaban para ir guiando, así haya caídas, lo que sea, montañas, lo seguía el camino, lo sigue hasta llegar hasta cierto tramo de los 300 kilómetros cuadrados. Y también existen ramales, porque las poblaciones, los montículos de habitación, el residencial que lo denominan ellos, existen riachuelitos muy cerca. Por ejemplo, hay una ubicación de unos montículos a unos 100 metros del río Upano. Significa que ellos iban a pescar y vivían acá arriba. Evitaban que la acrecentada les vaya llevando. Entonces decían, no, eran tan inteligentes, hagamos arriba. Entonces, para mí la civilización esta fue muy grande, desde arriba, desde Palora hasta Limón en Danza, hasta los petroglifos de Catacho. Para mí, porque los petroglifos, Marco, hablábamos de eso también, las figuras son similares, son muy similares. Siempre vamos a encontrar una espiral o doble espiral, ¿no? Que tiene muchos significados, que no están realmente descritos qué significaba esas figuras. Pero sí hay figuras como la rana, un mono, sí hay, se puede identificar. Eso ya significaba, podría haber sido el dios de ellos en aquel entonces, una deidad, o podría haber sido una área donde existía manadas de monos, de ranas o de otras especies que se alimentaba esa civilización. Así es, Marco. Entonces, la civilización para mí era muy grande, ubicada todo esto. Algo más, te hago un paréntesis. Unos 2 arqueólogos, creo que es 12 arqueólogos, vinieron a hacer una tesis aquí al final del aeropuerto, en el campamento Efrata, donde Miguel Fique hace muchos años, en los años 40, vino a ubicar y construyó, y que hoy vemos ese patrimonio para Sucúa, que es un campo evangélico, pero hoy en día es un museo. Es un museo que está ubicado ahí. Ahí llegaron unos 2 arqueólogos, me parece que son 3, y vinieron a hacer investigaciones de culturas. Ellos determinaron y encontraron varios vestigios, cerámica, ollas y todo eso, en todo ese sector, hasta el Lupano. Encontraron vestigios y cerámica y dijeron que aquí Sucúa fue habitado por 3 civilizaciones, Marcos. ¿Ya? Entonces, para mí, coincide con esta investigación de Rostein, 2.400 años de una civilización. Podía haber sido la Upano, la Sangay, recordemos que existe la Quilamope, que de ahí vienen las derivaciones de las otras culturas, ¿no? Porque son varias que se ubicaron aquí en la Amazonía.
Entonces, vuelvo y repito, Sucúa y para mí, Macas y todos sus sectores, Sevilla de Oro, inclusive, principalmente más que Macas, se encontró habitado por esta civilización. Eso lo digo yo, no personalmente, sino por estudios y obras que he leído y los conceptos de los científicos que dicen, ¿no? Lógicamente se necesita mucho recurso para venir a estudiar Sucúa, tesoro. Mucho recurso económico, el apoyo de ONGs o tal vez del Estado o del INPC o de muchos organismos que estén interesados en colaborar en la investigación. Recuerde que la cultura de los pueblos no se miden por los grandes edificios que vemos hoy en día. Sí es el progreso, es muy bueno la economía, ¿no? Pero la cultura de los pueblos siempre está, la importancia de los pueblos es justamente por esta historia que tenemos. En sus raíces. Y sus raíces, ¿no? Todo lo que encontremos en el suelo, los vestigios, ahí está la verdadera riqueza de un pueblo. Ahora, y hablando de historia, Wilbur, el hecho de que esto haya captado la atención de científicos a nivel mundial, hay el hecho mismo de que se hayan dedicado recursos, técnicas para poder analizar, escanear este espacio. Reitero, no es una cuestión tan sencilla, no es una cuestión que, bueno, existieron ahí un pueblo antes y ya. Esto puede cambiar el concepto, bueno, no el concepto, sino más bien puede cambiar la historia, no solamente de nuestra provincia, de nuestro pueblo, de nuestra comarca, sino quizá de la humanidad. Podría ser, y es una pregunta, un tipo de pregunta muy hipotética. ¿Por qué? Porque nos lleva a varios conceptos, inclusivamente puede aludir a varias culturas que hoy ya existen. Puede aludir a un pueblo con el otro, porque cada cual tiene su concepto que es respetable, amigos. Claro. Entonces, muy bien dicho tu pregunta, pues no, este descubrimiento por Rostein de 2400 años, una civilización que estuvo asentada justamente en el sector de Huapula, en el valle del Alto Upano, vendría a desvanecer el resto de culturas que imaginábamos que eran los que venían ancestralmente arrastrando esa historia. Así es. Entonces Sobre todo en el sector de los Andes, ¿no? Exactamente. Esos pueblos no se sabe que hayan existido hace 2500. Verás, tengo un arqueólogo, un científico que me dijo justamente que la humanidad comenzó aquí en la Amazonía. Principalmente, ¿por qué? Porque vemos una ecología, una naturaleza, el clima dable para adaptarse, la alimentación, los ríos y todo eso, mientras que en la altura no existe. Árboles frutales no existen en cantidad como aquí en la Amazonía. Entonces creen que posiblemente la humanidad creció aquí en el Ecuador, en la Amazonía, que luego fueron saliendo poco a poco, ¿no? Fueron migrando a la sierra, a la costa. Y un científico, justamente Hernán Ríos, me dijo: Wilbur, las civilizaciones que estuvieron aquí tuvieron posiblemente conexión con otras culturas, como de la costa. ¿Por qué sabemos? Porque en estos lugares podemos encontrar hasta espóndilos. Podemos encontrar un tipo de cerámica de figuras antropomorfas bien hechitas de la cultura Valdivia. Ya. Podía ser que la cultura Valdivia vino a vivir también acá. Que lo que nosotros sabíamos, de acuerdo a las narrativas históricas en la escuela, en el colegio, que era que la cultura Valdivia es en la costa. En la costa, exactamente. Pero eso era la identificación de ese tiempo. Pero hoy podemos decir, por eso dice que ahora desvanece al resto de culturas el descubrimiento de Rostein, que fueron los primeros que de aquí se repartieron para el resto. Por ejemplo, acá en el Cañari y en otras culturas que están en la sierra, usted va a ver la adoración, tienen a la culebra, al guacamayo, ¿no? Y a otras especies que no habitan ahí, que habitan en la Amazonía. ¿Qué significa? Entonces imaginémonos que las culturas nuestras que estuvieron aquí, la Upano, la Sangay, la Quilamope, supieron migrar grupos y quedarse, adaptarse allá. Quién sabe, se mezclaron con otras culturas allá, se adaptaron, hicieron familias, hicieron poblaciones, hicieron pueblos y se fueron adaptando a ese sistema, se organizaron y quedaron. Tal vez otros regresaron, como los cañaris que se encuentran, que se dice que se encontró al norte de Macas, de nuestra provincia, ¿no? Y desde donde supuestamente se cree que viene la cultura macabea.
¿no? de un mestizaje. De un mestizaje, de una cultura que vivió ahí, y con el mestizaje de los cañaris. Entonces es el resultado de la Macabeo. Unos dicen otros, y de paso no quisiera aludir a nuestros compañeros, compatriotas, y no ser regionalista, yo no quiero ser regionalista, con Macas, ¿no? Todos somos iguales. En esta época, Marco, que estamos ya en esta época turística, de este gran descubrimiento para todos, tenemos que hermanarnos, abrazarnos como hermanos de un mismo pueblo amazónico, de un mismo país, y más que país, de esta misma región de Morona, Santiago. Llevarnos, ahora necesitamos GAD de Morona, GAD de Tsucúa, GAD de Logroño, GAD de Taisha, todos ellos, unámonos, participemos para que el turista venga y vamos a ver un potencial muy grande, que es el turismo. Recuerda, Marco, que el turismo va dejando durante el transcurso del tiempo de 1 año, 2, 3, 4 años, el dinero, la economía, el desarrollo de los pueblos. Entonces, Marco, volviendo al tema, pues no, estas civilizaciones estuvieron ubicadas aquí y que posiblemente fueron la raíz del resto de las demás. Hubo un amigo que conversé al sur del país, que está radicado en Loja. Él anda por el Perú. Los peruanos lo han dicho a él, según estudios de arqueólogos, que las culturas de ellos, del Perú, vienen de la Amazonía de acá del Ecuador. La parte alta de la Amazonía, ¿no? Porque estamos hablando ya Lógico. del Alto Upano, etcétera. Exactamente, de toda la Amazonía, de este sector de aquí, que viajaban, eran caminantes, muchos eran caminantes, iban descubriendo cosas, ¿no? Y recordemos que en aquella época también existían culturas que eran invasores, invadían. Entonces, por decirte, en el tiempo de los Shuar nomás, venía un grupo Shuar, se encontraban que no eran amigos, se mataban. Ahí nació la chanza, ¿no? Se mataban y los que sobrevivían, las mujeres, venían a vivir con ellos, con el triunfador. Me contaba un arqueólogo que este líder, este gran hombre que es denominado el Quiruba, era un guerrero muy fuerte, parecido, le pongo comparación como Atahualpa. Él era un defensor de todas esas culturas de aquel entonces. No se podría decir que era Shuar, podría ser un proto-Shuar, ¿no? Pero que defendía las culturas de las invasiones de los demás. Se dice que en aquel tiempo, dicen, ¿no?, que vino los españoles a invadir. Entonces dice que ahí salía, pues, ¿no?, Quiruba defendiendo con sus guerreros, porque eran bien duros, bien fornidos, altos, inclusivamente los de esta cultura. Entonces dice que ya hubo una guerra y ellos le ganaron a los españoles, y como también venían mujeres de los españoles, entonces posiblemente dice que Quilamope no les mataba a las mujeres, es que decían, no les mates, está linda esa mujer. Posiblemente me decía el arqueólogo, nace realmente el mestizaje. Exactamente, ahí vendría el mestizaje de las otras culturas. Podría ser el Shuar, podría ser otras culturas más, ¿no?, que empezaron a derivarse. Son hipótesis que coinciden en las historias y en libros narrados por varios historiadores, investigadores, arqueólogos, ¿no? Lógicamente hoy en día vemos compiladores como de historias, de libros, van un ratito, preguntan y van anotando, ¿no? Son compiladores. Bueno. Por ejemplo, tenemos a nuestro amigo Lelis, tenemos a nuestra amiga también Cumandá Trujillo, que hizo una compilación muy buena de la historia y de culturas de Sucúa. Un libro muy bueno y que les recomiendo, valga la publicación en este momento, que lo compren ese libro, ¿no? Lógicamente es un historial de nuestro Sucúa. Así es, más. De todo eso. Un poco ya para ir cerrando la entrevista, Wilbur. ¿Tú consideras que los entes que están encargados de, digamos, hacer un aprovechamiento en el buen sentido de estos recursos arqueológicos para convertirlos en destinos turísticos, etcétera, están haciendo lo suficiente, han hecho lo suficiente, o qué es lo que deberían hacer para explotar realmente eso? Bueno, principiando con estos entes que dicen los organismos que tienen que velar por esto, no lo han hecho.
no lo han hecho durante años. Esto siempre ha sido un trabajo privado, como el padre Porras, de su forma, de su manera, ¿no? En este caso, no quisiera ser yo autodenominarme. También mi trabajo, pienso que es esto de didáctico, de investigación, de andar, de caminar en territorio, es parte también de la investigación. Claro. Entonces estoy colaborando para, como en los términos de los jóvenes, se dice, y avíspate, pues no, y avíspate, mira, el señor Cueva ha ido a ver esos petroglifos. Entonces pongamos un proyecto, señores, claro. De provincial o cantonal, hagamos un personal que venga a trabajar, contratemos un arqueólogo profesional, de hecho, paguémosle mensualmente por 1, 2, 3, 4, 5, 6 años, pero que dé resultados de investigación arqueológica. Y haciendo un paréntesis, sí quisiera llamar la atención nuevamente a los GAT, a las prefecturas, hoy que estamos pasando a este gran descubrimiento de la ciudad perdida prehispánica de 2500 años de existencia. Quisiera decirles que realicen un taller con guías, formando guías de arqueología, de museo. No como, bueno, yo soy guía también de todo, no soy especializado en eso, pero mi especialidad es en otra. Pero tendría que formarse guía especializado, señor alcalde Sebastián Rodríguez. Si quisiera que usted tome apuntes en esto y forme guías. Y recuerde esto, a quienes va a formar a los guías, no sean del partido político mío, del otro, que sea mi pana del Cueva, no. Que sea uno que ame ese trabajo, que se le vea trabajando, que vaya a hacer una historia que se le haya visto, excursionando selva, caminando por lugares, que ame la naturaleza, que ame la cultura, que ame al pueblo. Escoge esos elementos y póngala. Recién acabaron de hacer ¿cuántos guías son? Creo 12, 15 guías. 15 días de estudios, 2, 3 horas diarias de estudio. Nada más. Y ya son guías. Y hoy en día creo que vemos 1 o 2 personas que están trabajando. Pero no trabajan así rotundamente, ¿no? Sino trabajan como que fuera el guía un extra. Gano $500 por ahí en un empleo público. No, pues quiero más, de guía. Allá pues ya estoy haciendo el trabajo y ya me gané $100 más. No, esos guías no necesitamos en nuestra provincia de Morona, Santiago. Necesitamos gente que venga apasionada a la arqueología, a la cultura, a la ecología, al sistema que vivimos, a la cosmovisión que está aquí y que tenga vocación. De lo contrario, estaremos perdidos. Nada de política en esto, pero sí quisiera, señor alcalde, que se forme guías especializados, en este caso, arqueología. Necesitamos guías para llevar arriba, pues. Tarde o temprano ya van a hacer un sendero, ya van a limpiar algo más. Posiblemente porque el GAT de Morona ya puso un granito, ya está trabajando. Y eso es bueno. Hay que empujar. Yo como guía tengo que seguir promocionando. Entonces formemos guías. No quiero ser envidioso, yo quiero que haya más guías, pero con amor a su trabajo. No guías que vengan a escuchar a su panita que le ayudó a meter de ser guía, a mostrar indiferencias en el pueblo. No necesitamos guías. El guía es apolítico, tiene amor y pasión por el turismo, por la cultura, por todos los lugares. Eso quería decir. Wilbur, se nos quedó un tema muy interesante. No podemos hablar, pero podríamos hablar. Conversarlo contigo y algo que me ha llamado mucho la atención es el tema de la Cueva de los Tallos. Yo quisiera en alguna otra ocasión, Wilbur, poder desarrollar ese tema porque sí llama mucho la atención. Por ahora ya te quiero agradecer y queda pendiente esa conversación y quizá otros aspectos más sobre turismo y arqueología, ¿no? Yo te quiero agradecer por haber estado aquí con nosotros y haber compartido esta importante información para la ciudadanía. Sí, Marco, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Marco, por este periodismo que realmente vienes haciendo día a día y es bueno para dar la noticia verdadera al pueblo. Pero yo sí quisiera decir que lo que se evidencia en esos lugares de la ciudad perdida, Marco, y en toda nuestra provincia, son las cosas que ya no se puede ver, pero que está tapado con la maleza y el bosque.
Pero sin embargo, esto ya se sabía, ya se sabía, ¿no? Y recordarles, amigos, que no es únicamente la Upano, la Sangay y la Querlemope que estuvo ubicadas aquí. Hubieron después de ellos las descendencias, voy a hablar así, de varias culturas como los Huampish, los Mope, los Moche, los Aguajún, los Canelos, los Paloras, los Tayos mismos, los Huamboyas, los Copuenos, los Pailas, las Cosangas, los Omaguas, los Ambush, los Jurumbuno, los Junjuna. Tengo anotado también los Cunguins, los Achuar, los Shuar, los Macas y hoy los mestizos que somos nosotros. También contemporáneos, como por ejemplo la cultura afroecuatoriana. Vemos los azuayos ya viniendo a vivir aquí, son culturas que se van introduciendo ya contemporáneos. Los chimboracenses, los que llamamos los que vienen desde la sierra, ¿no? de Riobamba, todos ellos, de Colombia, hasta gringos y americanos, franceses que ya están ubicándose a vivir aquí en Morona, Santiago, ya lo hacen en Cuenca, ya lo hacen en otros lugares, que vamos a ir mezclándonos poco a poco. Y a la vez quisiera agradecer también a Carlitos en los estudios técnicos que está atrás de las cámaras, a ti Marco, muchas gracias, y a todos los amigos que hoy nos están viendo, gracias por estar apreciando esta conversación, y espero no aludir a ninguna cultura, ni a nadie, ni a la Macabea, ni al Shuar. Todos somos hermanos. Mejor, yo como guía he venido valorando a la cultura Shuar con ese amor, con ese cariño, mediante mis guianzas. Y ya tengo operadoras que ya en esta semana y la próxima tengo grupos de 25 o 30 personas que estaré ya llevándolas a ciertos lugares donde que ellos me piden. Entonces, amigos, un fuerte abrazo de hermano del mismo pueblo. Soy de la tierra de la ortiga Sucú. Y un saludo muy cordial a todos ustedes. Bien, muchísimas gracias a Wilbur Cueva. Él es un guía nacional en turismo, quien nos ha acompañado. Para finalizar, amigas y amigos televidentes,